dia a todos. Buenas tardes, soy Daniel, soy periodista del TV Record, es una emisora, un canal de televisión brasilero, privado, no es público, y trabajo en esta emisora en el núcleo de periodismo investigativo, desarrollo periodismo investigativo. Somos 11 periodistas trabajando principalmente en temas de derechos humanos. Yo les traje a ustedes un trabajo que desarrollamos allí sobre el mapa del hambre en Brasil. ¿Por qué? En el año 2017, la ONU divulgó que Brasil estaba corriendo el riesgo de regresar al mapa del hambre. Es una situación de miseria en Brasil y ya este nivel había alcanzado 14 millones de personas en la miseria. Pobreza extrema. Personas que no tenían seguridad alimentaria, no tenían certeza si iban a ser alimentados o no en casa durante el día. Partiendo de allí, nosotros decidimos recorrer el Brasil entero para saber quiénes eran estas personas, hacer el mapa del hambre allí y ubicar los municipios donde están estas ciudades, quiénes son estas personas y visibilizarlos, saber por qué es que estas ciudades eran tan pobres y por qué hay tanta miseria y hambre en Brasil, corriendo el riesgo de volver al mapa del hambre. Este video que voy a activar aquí en la presentación sería más o menos al final. Bueno, yo voy a exhibir al final, pero creo que es necesario colocarlo al inicio. Esta señora es la actual ministra de los Derechos Humanos, de la mujer, de Brasil, del gobierno actual de Bolsonaro. Ella visitó este año la misma región donde hicimos el reportaje sobre el hambre, que posteriormente van a poder ver en detalle. Esta región es conocida por ser una de las regiones más pobres de Brasil y con ciudades con el menor índice de desarrollo humano. En esta región queda, y en esta ciudad hay muchos casos de explotación sexual de niñas de 8 a 15 años por cambio de comida. Y esta señora ministra visitó este año con la propuesta de desarrollar una propuesta después de las publicaciones que se hicieron y el reportaje que se utilizó. Ella trabajó para el gobierno de Bolsonaro. Ella tiene un programa que se llama Abrazo Marajó, que es la región. Esta declaración que dio durante la entrevista causó mucha repercusión en Brasil el mes pasado. Me gustaría que ustedes viesen cuál es la visión que el Ministerio de los Derechos Humanos brasileño, el Ministerio de la Mujer, también tiene sobre esta explotación sexual que se presenta con estas niñas en Marajó. Bueno, vamos a dar respuesta a las necesidades de este pueblo, de las personas. Para que tengan una idea, nosotros tuvimos unos especialistas que llegaron y nos hablaron aquí en el gabinete que las niñas allá son explotadas porque no tienen cucos, no usan ropa interior, entonces por eso es que las explotan, son muy pobres. Y porque el Ministerio hace una campaña para que les den cucos, calzones a esas niñas, ¿no? Pero sí, porque se van a acabar los cucos, ¿sí? Hay que llevar una fábrica allí de cucos, de ropa interior para niñas. Entonces, la ministra Damares, ella es muy conocida en Brasil por sus declaraciones tan polémicas. Su visión y de los técnicos que visitaron, los expertos que visitaron la región de la Amazonía, el motivo principal para la explotación sexual de estas niñas de aquella región es porque no utilizan cucos, ropa interior, no utilizan ropa íntima. Ella dice que va a llevar una fábrica de cucos para esa región, para que las niñas puedan utilizarlos. Y bueno, que es más barato para ellos y así van a generar empleo. Esa es la visión y esto causó bastante impacto. Hace algunos meses, la ministra
que estaba en la región de Maranhão. Yo fui a hacer este asunto, pero ¿cómo fue que surgió la investigación? Es una de las regiones más aisladas de Brasil. La isla de Maranhão está en el estado de Pará, en la región norte del país, y es considerado uno de los mayores archipiélagos del mundo fluvial, y es muy aislado. Y este aislamiento de esta región hace que los municipios que estén allí sean los más pobres. Ninguno de estos tiene, bueno, no, realmente para llegar allí, por ejemplo, para hacer este reportaje sobre este trazado del mapa del hambre Brasil, llegar a esta ciudad de aquí y la explotación sexual de las niñas en cambio de las comidas, por comida, como consecuencia de su miseria y hambre. Para hacerlo fue necesario hacer mucha planeación. El país es el quinto mayor del mundo en extensión territorial y es el quinto también en población. Son 210 millones de personas que viven aquí en el país. Entonces, hacer periodismo investigativo en Brasil es muy difícil por N desafíos, son demasiados que hay que enfrentar. Desplazamientos muy distantes, regiones muy diferentes una de la otra, geografía diferente. Tenemos la región norte, que es toda la Amazonía, hay agua, vegetación, bueno, hay dificultades de transporte, y con los ríos hay otras regiones que son totalmente distintas. ¿Cómo producir entonces un trabajo en un país con dimensiones continentales y una población tan gigante? Empecé a estudiar durante algunos meses esto, analizar datos, hacer verificación de hechos, fact-checking, y trabajé con los datos de las Naciones Unidas, la Organización Brasilera de Datos, el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística. Trabajé en todos esos datos socioeconómicos que esos institutos tenían desde diferentes perspectivas y diferentes visiones. Mi objetivo era trazar por lo menos encontrar las 10 ciudades más pobres de Brasil, y dentro de estas 10 ciudades más pobres localizar en cuál región se encuentra, cuál es la región, cómo es posible llegar a esa ciudad, a esas ciudades, y qué es lo que existe, cuáles son las consecuencias. Porque de repente en la región de la selva amazónica, como existen también la explotación sexual de niñas, y claro, en las otras regiones los problemas son otros, como en el nordeste de Brasil, la situación del hambre, de miseria, que también es muy fuerte. También existe el problema de la corrupción política y la gestión de recursos. Empecé a trabajar los datos de estos institutos, de diferentes institutos, para posteriormente compilarlos y después, bueno, ¿cuáles son los objetivos del trabajo? Hacer el mapa del hambre, localizar las ciudades más pobres y aisladas de Brasil, en diferentes regiones del país. Encontrar las familias víctimas del hambre y de la miseria y registrar su día a día, acompañándolos en el día a día, lo que comían en la mañana, el desayuno, lo que comerían al almuerzo y también para la cena. Investigar las causas de la pobreza en esa ciudad, si era el aislamiento o la corrupción. Investigar las consecuencias de la pobreza en la vida de estas personas víctimas de la miseria, las violaciones de los derechos humanos, como el asunto de explotación sexual, el trabajo infantil, el trabajo esclavo, la violencia, la trata de personas, la desnutrición, y producir un documental audiovisual para sacar aquí emitirlo en la TV Record, que es donde yo trabajo, y llamar la atención para la problemática de la miseria en el país. Después denunciar las violaciones del Poder Judicial y pedir la instauración de procesos de investigación para las denuncias que fueron divulgadas y encontradas por nosotros. Bueno, después que verificamos todos los datos desde diferentes institutos y universidades, yo llegué a estos 10 municipios aquí,
Aquí al lado tenemos los 10 municipios con los mejores índices de desarrollo humano. En Brasil, todos están en la región sur y sudeste del Brasil, que son las regiones más ricas. Y aquí tengo las 10 ciudades más pobres de Brasil. Mi caso aquí en Pará, aquí es donde queda la isla de Marajó. Logazo aquí, que queda en la isla de Marajó, es la ciudad más pobre de Brasil, que tiene el menor índice de desarrollo humano. Aquí está el caso de la explotación sexual más fuerte. Es uno de los municipios más aislados del país. Después de que tracé y ubiqué estas 10 ciudades, encontramos, bueno, hacer este tipo de reportajes en Brasil con profundidad es muy caro, ¿no? Hay que hacer una planeación financiera. Después que ya tenía los datos, todas las informaciones, ver cuáles son los municipios más pobres y aislados, busqué los 10 municipios más pobres que se quedan en la región de la selva amazónica. Todos son bastante difíciles de acceso. En los casos, tenía algunas fuentes sobre el caso de explotación sexual de las niñas y quería ayudarme a poder contar la historia, y era la ciudad más pobre. Entonces yo vendía la pauta para mis jefes así: bueno, vamos a hacer el reportaje, en el caso sobre el hambre y las consecuencias de explotación sexual de las niñas. Solo que aquí, para encontrar, para coger en flagrancia este escenario, esta situación, la verdad es muy difícil, porque es un municipio. Esta es la ciudad de Melgaço. Esta pequeña ciudad que tenemos aquí es un río gigante, grande. Se llama el río Tayapurú, es muy conocido y es una vía importante de tránsito de embarcaciones, balsas, que vienen de las principales capitales de la región norte de Manaus, capital del Amazonas, de Macapá, capital del estado de Amapá, en el sentido Belén, que es la capital del estado de Pará. Un flujo muy grande de barcos en esta región. Hay ciudades, las ciudades son bien aisladas. Logazo está aquí, Melgaço está aquí. Entonces, la pobreza, a medida que estos barcos van pasando y que esas embarcaciones pasan, los niños, las niñas, las adolescentes se acercan a estos barcos para pedir comida. Y las personas, la tripulación termina explotándolas sexualmente. ¿Podrías devolverte un poco? Ahí. Entonces aquí presenté a mi jefe qué es lo que ya tenía. Él necesitaba estar convencido de que valía la pena investigar en este proceso. Iba a gastar un buen dinero, pero valía la pena, que yo iba a tener un buen resultado, un buen reportaje, porque hasta el momento los otros vehículos de comunicación que habían ido a esa región realmente no habían logrado éxito, porque es muy difícil hacerlo y mostrar la situación. ¿Qué fue lo que hice? Hice el levantamiento, el análisis, crucé todos los datos, reportes de diferentes instituciones, hice contactos con fuentes, entidades involucradas en el asunto, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de usuarios, asociación de grupos de defensa de los derechos humanos. Leí bastantes procesos judiciales, unos 100 procesos que investigan violaciones de derechos humanos en esta región, y es el caso de la explotación sexual de las niñas. Y planeé esta ruta. ¿Cómo vamos a hacer por las ciudades más pobres de Brasil? Considerando los siguientes criterios: los casos de violaciones de derechos humanos con más elementos, donde yo hubiese tenido más condiciones de contar historias, la logística de acceso para esta entidad, las condiciones para el desplazamiento del equipo y la planeación financiera y seguridad para realizar el trabajo. Después de eso llegaron los desafíos. Aquí, mi jefe todavía no estaba convencido de que iba a funcionar el proyecto, entonces me pidió un resumen de las informaciones que hice, todos los datos que yo resumí todo aquí.
Eran demasiados procesos y reportes que había leído para entender, y lo resumí todo acá. Brasil salió del mapa del hambre en 2014 según la ONU. En 2017 el número de personas viviendo en la extrema pobreza se acrecentó a 14 millones, que es más que la población de muchos países de América Latina, como Uruguay, Paraguay. La ONU anunció que Brasil estaría corriendo el riesgo de regresar al mapa del hambre y tras el perfil de las víctimas de la miseria, del hambre en Brasil. Los negros, personas que viven en áreas rurales y ciudades muy apartadas. Aquí está en español, ¿no? Ciudades, sí, ¿no? Pero, y en el interior de las grandes ciudades, personas con bajo nivel escolar y de la mayoría de sexo masculino. La crisis económica que atraviesa el Brasil trajo muchos desempleos, más de 20 millones de personas desempleadas en Brasil. Disminuyó la recaudación, el recaudo de impuestos y el recorte en los gastos, que también afectaron los programas sociales y que mantiene muchas familias en Brasil. Y esto terminó contribuyendo en el aumento de personas en la miseria. Ahí ya tenía las 10 ciudades más pobres, y aquí expliqué para mi jefe, vamos para la región norte. ¿Por qué? Porque tenemos tema de 10 consecuencias, teníamos también muchos gastos en esta región, y aquí donde más se depende de los programas de asistencialismo, como por ejemplo, como nosotros tenemos aquí todas las informaciones. Aquella parte más de arriba, la parte de la Amazonía, la proporción de personas por debajo de la línea de pobreza mayor de 45. Involucra a todos estos estados que están allí en café, personas que sobreviven con menos de 400 reales por mes, que es menos de la mitad de un salario mínimo brasilero. Una vez hecho esto, mi jefe ya estaba convencido de que era importante viajar, y ahí vi el asunto de que este trabajo se desarrollase en la selva amazónica. Aquí tenemos algunos datos. Esa es la mayor selva tropical del mundo, con un área de más de 6 millones de kilómetros cuadrados. 9 países: Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Surinam, Guyana. Todo ese tamaño, toda esa extensión territorial de la Amazonía, más del 60% queda en Brasil. El 40% restante está dividido entre los otros países, entre los otros 8 países. Solamente en la parte brasilera son más de 34 millones de personas que viven en la selva amazónica. Y si fuese un país, sería el sexto país en extensión del mundo. Estos datos los utilicé en la época para reflexionar: ¿cómo voy a lograr desplazarme en una región con una geografía tan diferente, y que en muchas partes el medio principal de transporte son los barcos? ¿Y cómo voy a hacer para llegar hasta Melgaço? Yo también quería aquí cuáles serían mis desafíos principales para la producción de este trabajo. Bueno, aquí vamos a probar esta historia. Para mí esto es importante, considerando también los intereses de la empresa. Es una empresa privada que tiene el asunto editorial que lleva en consideración, y es un trabajo que tenía limitaciones y necesitaba continuar con esas limitaciones que tenía en caso de que yo quisiese que mi propuesta fuese aprobada. Vencer los desafíos, peligros del Amazonas, ataques de piratas. Bueno, esta región donde fui a hacer este asunto en Marachó, allí han habido bastantes casos de ataques de piratería. Son grupos de criminales conocidos como piratas de la Amazonía. Son grupos de criminales que actúan en los ríos atacando las embarcaciones, las asaltan, violentan las mujeres y cometen también homicidios.
Los animales salvajes y todo el asunto del bioma de la Amazonía. También está aquí conquistar la confianza de fuentes seguras en las ciudades, producir los casos de flagrancia o violación de derechos humanos, principalmente la explotación sexual de las niñas y llamar la atención de las autoridades sobre la problemática. Aquí expliqué. Bueno, por favor, yo trabajo en São Paulo y de Melgaço a São Paulo para llegar hasta allá tomé un avión de 6 horas de vuelo hasta la capital, Belén, 5 horas, luego en carro, 2 días, de ahí la distancia de Brasil son casi 3.000 kilómetros de distancia, de São Paulo hasta Belén, la capital del estado del Pará, y de Belén tomé un barco hasta Melgaço por el río, por este río por más de 16 horas hasta llegar a la ciudad. Ya llegando ahí, en la ciudad, ya tomé un barco pequeño para ir a las comunidades. Fueron 2 horas y media adicionales. Yo, hasta entonces, lo que yo tenía información aquí en esta región, las niñas son explotadas en cambio de comida. Esa es la información, eso es lo que yo quería descubrir, porque todo el mundo hablaba, bueno, siempre me contaban eso en Brasil, pero existía también, pero realmente nadie fue preso, por eso la policía investigaba y encontró algunos casos, pero no había ninguna flagrancia. Me quedé en esta región, en la plaza de los de aquí, de los ribereños. Son personas pobres que viven en la margen del río, viven de la caza, la pesca, no tienen energía eléctrica, no tienen nada de eso que existe en una ciudad grande. Entonces me hospedé en su casa, interactué con ellos para conocer y experimentar un poco la realidad de la región. Fueron 6 días para lograr la primera flagrancia de casos de niños que estaban yendo a los barcos, a las balsas, a ser explotadas. Siguiente. Permítame explicar aquí un momentico. Estas niñas aquí son conocidas como balseras. Así las conocen, las niñas balseras. Porque son explotadas en las balsas. ¿Qué es lo que pasa? Son niñas y adolescentes de 8 a 15 años, viven ahí en las comunidades rurales, cercanas al río. Ellas aprovechan cuando vienen los barcos, pasan para pedir comida, pasan, y por eso terminan siendo, algunos se aprovechan, algunos de la tripulación se aprovechan incluso turistas que pasan por ahí terminan abusando de la fragilidad de esas niñas, explotándolas sexualmente por la comida. 4 días fueron y logramos algunos registros que fueron muy importantes, no solo para el reportaje, sino también para después, para pasarle a la fiscalía, para que investigase. El resultado fue un reportaje de 15 minutos. El mapa del hambre en Brasil, que la balsa va pasando por el río, nosotros empezamos a darnos cuenta que hay muchos barquitos pequeñitos que son como canoitas que se aproximan al barco. Estamos en el río Tayapurú, que pasa por la ciudad de Melgaço, en Pará. Son 6 niños de 3 canoas que se aproximan ahora al barco, pero aquí nos damos cuenta que este río es muy extenso y profundo y las niñas son muy chiquitas para estar allí, por ejemplo. Aquí van a sus canoitas como piraguas y ellas son las que ellas las llaman de gavetas porque no tienen ningún tipo de seguridad en esos barcos saliendo de la capital de Belén en busca de comida, y son niñas pequeñas, frágiles, que ignoran cualquier peligro y se arriesgan en esas aguas agitadas. Esta es una de las principales rutas comerciales entre Manaus, Belén y Macapá.
en pequeñas canoas de madera, sin cualquier tipo de protección. Los avances van en dirección de las grandes balsas que navegan por aquí todos los días. Logramos aproximarnos a una de estas canoas. Bueno, ¿qué hacen ahí en esa balsa? ¿Juegan ahí en las balsas? ¿Juegan? Sí, ¿en serio juegan? ¿Pero qué? ¿Cogen muchas cositas ahí? O sea, ¿les dan cosas o qué? La quien rema de 6 años, la niña, la más chiquitica de 4 años, acompaña a la hermana y a la prima. Sí, ella sabe nadar, sí, todavía no sabe nadar, pero no es arriesgado salir aquí con ella. Sí, ella sabe un poquito, ya está aprendiendo. Ok, ellas aprovechan las balsas para lograr conseguir lo que siempre falta en casa, comida. ¿Es difícil conseguir comida aquí? Sí. ¿Ya han aguantado hambre? Sí. Todas ustedes. Las niñas garantizan que no suben a las embarcaciones. Tengo miedo de subirme, claro, porque puede pasar alguna cosa ahí, entonces uno no sabe. Mejor no subo. De acuerdo al Ministerio Público y el Trabajo de Pará, es de esta forma que empieza algo mucho más grave, la explotación sexual de estas niñas. Son prácticas que se presentan porque cualquier persona que transite en la región es perceptiva a este tipo de prácticas. Simplemente la simple entrada en las embarcaciones ya es prohibida. Es prohibido subir, pero es algo común en esta región amazónica. En esta grabación, pasajeros de una balsa, tiene una niña que tiene 12, 13 años, que se están arriesgando y también se tiran. Estas niñas que se conocen como las balseras, mantienen relaciones sexuales a cambio de comida. Los jóvenes se sienten beneficiados, para ellos es un sustento. Básicamente es su forma de ganarse la vida. Tuvimos acceso a imágenes exclusivas contra el combate, la explotación sexual que tuvimos aquí. Bueno, vemos aquí que la balsa se estaba aproximando y ya estaban los niños que saltaron al agua para huir. Sin embargo, aquí debajo de un camión que estaba transportado, la policía encontró una muchacha de 18 años. En el testimonio, aquí dijeron no, que ella ya se había subido varias veces a esa balsa y que tenía relación con un hombre de la tripulación. Siempre había una relación con José Roberto. Él me daba siempre reales y mercancías. También recibía gasolina para iluminar la casa. Esos barcos siempre tienen muchas canoas y hay muchos niños y muchas mujeres prostituyéndose allí. Hay mucha ilegalidad que no es solo la más grave que estamos viendo, no es solo el abuso, la explotación sexual en los adolescentes. Es uno de los peores males que se está presentando allí. La empresa propietaria de la balsa, del barco, donde se encontró la niña de 11 años, se condenó a pagar una multa de medio millón de reales. Este crimen será solo ahí medio solucionado y será... pero esto se va a acabar solo cuando se acabe la miseria. Esto acontece en toda la región, en la lucha contra la explotación sexual de menores. Ella lucha. La niña prácticamente es obligada a hacer eso. Esta señora, Enriqueta, es la persona que más denuncia estos casos. Ella tiene un programa de protección porque ella ha sido amenazada. Y debido a las denuncias que ha hecho, y ella va por los ríos sola y enfrenta a las personas que explotan a las niñas. Ella denuncia los casos, es la quien más denuncia estas historias en la región. Y ellos aceptan conversar con nuestro equipo. Lo que tenemos acá es una realidad que tanto la policía como la fiscalía, el Ministerio Público identificó, es que en muchos casos la familia, los padres,
ellos realmente conocen la situación, saben lo que está pasando y ellos mismos casi que llevan en los casos, y hay casos, hay denuncias donde la madre propia lleva a los niños, a sus hijas, hacia los barcos para que pueda vender productos regionales, para adquirir dinero, pero según la policía civil, muchas de ellas saben que las niñas van a ser allí explotadas sexualmente. Bueno, pasa el barco, les dan juguetes y esto, ¿no? Cosas de esas. Bueno, sí, mucha generosidad, ¿no? Y tanta generosidad, pues, puede ser un arma de doble filo. Generalmente cuando yo viajo a hacer una investigación, vamos 4 personas en el equipo, el reportero investigativo, el del video, el de cinematógrafo y el auxiliar. Para hacer esto tuve que dejar todos los equipos e ir solo para poder hacer la producción, el reportaje investigativo, el video también, grabado. Hice todas las etapas solo. ¿Por qué? Primero, las condiciones de los riesgos del aislamiento de la región y del resto es muy peligroso para hacer investigación allí, porque por detrás de esa explotación hay muchos adultos, hay políticos, hay personas importantes que también conocen este tipo de explotación, y fui solo con mi cámara pequeña en la mano. También el presupuesto no cubría equipo grande, entonces para aceptar la condición pues fui solo y yo mismo grabé, hice todos los reportajes, también hice las historias de las entrevistas, seleccioné los casos, las historias que aún se iban a contar. Después que el reportaje se dio, tuvimos algunos buenos resultados. El Ministerio Público de Trabajo, que es el órgano brasileño que investiga las condiciones de trabajo, abrió una investigación sobre explotación sexual de las niñas en la isla de Maranhão. El Ministerio de Desarrollo Humano y Social y de la lucha contra el hambre también abrió algunos procedimientos internos para acompañar las denuncias de fraude en los programas sociales. En los programas de, por ejemplo, Bolsa Familia, e incluyó más personas, más familias en el programa, y el Ministerio Público abrió una investigación contra el alcalde de la ciudad, Jimmy Ugazo, por desvío de recursos públicos, falta de asistencia para las familias pobres, y pone la ciudad como la más pobre del país. En el último ranking, la ciudad continúa siendo la más pobre de Brasil. La situación no cambió mucho. Desafortunadamente, en este momento Brasil tiene un escenario muy tenebroso. Porque en el 2017, cuando yo produje esta materia, ya en 2018, ya la situación estaba así. Ahora parece un poco más acentuado, que las personas que viven aquí en esas regiones aisladas y no tenían tanta visibilidad para el gobierno. En el gobierno actual, el gobierno de Bolsonaro, la situación cada día empeora. Yo, como periodista que presencié, que acompañé y experimenté, vi toda esta situación de las personas que viven en esta región, pues quedamos preocupados con lo que va a pasar en los próximos días, porque si los gobiernos anteriores, si la situación era de esta manera, el gobierno actual no tiene la menor preocupación. El programa que lanza con la ministra, como dijo la ministra, la imagen que tienen de las niñas es que son explotadas porque no usan cucos, no usan ropa interior. Bueno, hay una preocupación muy grande de los derechos humanos en Brasil. Las violaciones están cada vez más latentes, más fuertes, y si las personas que viven en ciudades grandes del país, como São Paulo, Río de Janeiro, no tiene sentido, imaginen esas personas que viven aisladas, que no tienen visibilidad, que el gobierno prácticamente no ve por ellas. Es una preocupación muy grande para ellas. Me imagino que la situación
de estas familias. Eso tiene que esperar. El gobierno actual realmente, las cifras de pobreza, de desempleo, el gobierno realmente no deja que realmente se trabaje en eso y no muestran no dejan que esto se difunda, porque es lamentable, porque quieren esconder la realidad. Y también hay una lucha contra el periodismo investigativo en Brasil. Hasta el momento, bueno, todavía podemos hacer el trabajo, pero han habido mucha censura. Antes no se sufría de amenazas. Este tipo de censura de parte del gobierno federal. Pero ya se logra. Y ahora imagino que va a quedar mucho más difícil lograr denunciar las violaciones de derechos humanos y debido a la actual gestión. Y porque no hay prioridad. Los derechos humanos no son una prioridad para el gobierno actual. Y esa es una de las grandes preocupaciones nuestras, los periodistas investigadores que realizamos ese trabajo. Nosotros como investigadores es hacer que los derechos humanos de las personas sean reconocidos y respetados. Pero el trabajo del periodístico no termina aquí. Creo que nosotros como jornalistas necesitamos continuar, necesitamos acompañar, estar atentos a lo que está pasando y los derechos humanos porque acabamos de alguna forma ayudar con los derechos humanos, pero de hecho queremos ver que de hecho ir a verificar que se estén cumpliendo, que se esté respetando los derechos humanos, pero el trabajo periodístico no termina con un simple reportaje. En Colombia no existen suficientes unidades de investigación porque no hay dinero ni tiempo para producir el contenido como el suyo. ¿Cómo hacer para que un país desinformado obtenga los recursos necesarios para el periodismo investigativo? No es solo un problema colombiano, es un problema brasilero. Veo muchas iniciativas interesantes aquí, en Colombia ya las vi, como por ejemplo este encuentro de periodismo y otros que se presentan. Yo creo que estas iniciativas son muy importantes para llamar la atención, para mostrar que es importante que el periodismo investigativo es un elemento esencial en la sociedad, es el periodismo investigativo que hace que las cosas se den. Entonces, aunque no existan recursos suficientes para realizar periodismo investigativo, como me preguntaron acá, yo creo que lo que se debe realizar es eso, justamente provocar, procurar, denunciar, buscar, incluso con pocos recursos, procurar invertir en el periodismo investigativo, no depender solamente de los grandes medios de comunicación, los grandes vehículos. Quien tiene un periódico de barrio, comunitario, que conoce la situación, a partir de lo que está sucediendo todos los días aquí en una comunidad, pues denunciar también, utilizar la radio, incluso con pocos recursos. Yo creo que es posible hacer periodismo investigativo también, y iniciativas como este encuentro aquí, hacen que esto se refleje, que se reflexione sobre el periodismo investigativo, en cómo esto es importante para cambiar la vida de las personas, para que se haga justicia, para que se reconozcan los derechos humanos. Y yo creo que es posible hacer periodismo investigativo incluso con pocos recursos, si nosotros tenemos siempre la oportunidad como esta.